y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Israel. Buenas noches, México. A quienes nos ven en esta emisión de Latinidades desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. La situación en Medio Oriente es cada vez peor, si cabe. El genocidio en Palestina lo hace el gobierno de Benjamín Netanyahu todos los días. Una limpieza étnica que se sucede y no se ve cuándo va a terminar. Los gobiernos occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, son cómplices de estos asesinatos, no frenando a Israel, sino por el contrario, dándole dinero y armas y todo el apoyo que ese gobierno asesino solicite. Vamos, acallando incluso las voces de sus propios pueblos que se oponen a este genocidio. Pero no solo están mal las cosas en Palestina y los países vecinos, sino que una deriva autoritaria, fascista, cada vez más agresiva, grosera y descarada, ha ido avasallando desde adentro a los ciudadanos, activistas y políticos de Israel que se oponen a esta guerra y a las leyes que promulga el gobierno asesino, delincuente y criminal de Benjamín Netanyahu. Hoy tenemos con nosotros a una víctima de lo que se vive actualmente en Israel. Él es uno de los hombres más valientes que conozco y un héroe. Ofer Kasif, gracias por estar aquí con nosotros este día. Gracias a ti, mi amigo, mi camarada, hermano Héctor. Gracias por las palabras que dijiste. No sé si soy valiente, pero la cosa que yo estoy seguro es que soy revolucionario, que soy un camarada en el Partido Revolucionario y que las cosas que hago son las cosas que son más justos que no hay. Y tengo que decir que muchas veces, creo que te dije eso muchas veces en el pasado, que, mira, la familia de mis abuelos en el parte de mi mamá, todos los mataron los nazis durante los holocausto. Mis abuelos eran en Palestina en 1934 y por eso no vivieron bajo de la ocupación nazi. Pero las familias de los dos, las familias enteras, como mucha gente, los padres, los hermanos, tíos, etcétera, todos lo mataron los nazis. Y no hay ningún día en mi vida, desde estoy adulto, ¿sí?, que no pienso qué podía pasar hace 90, 80 años si más personas bajo del régimen criminal de nazis, ¿qué podía hacer si había más gente contra los crímenes de los nazis? Para mí es un motivo muy, muy central. Primero que nada, mi obligación es para la ideología que tengo, como la ideología socialista, democrático, por la igualdad, por la libertad de todos. Pero también tengo esta cosa personal sobre mi familia. Y para mí no puedo, ¿cómo se dice? Callar mi boca. Quedarte No puedo. callado ante la situación. No puedo.
no puedo. Capaz es más fácil si podía. No tenía problemas, no solamente que estoy suspendido ahora del Knesset. Es todo que tengo la violencia, el peligro que tengo, porque, por ejemplo, no puedo salir solo a la calle o ir a la peluquería, no sé qué, no puedo. No puedo salir con mi esposa, que lo amo mucho, al cine o al restaurante o al bar. No es fácil, pero no puedo hacer otra cosa. No puedo. Para mí es una obligación revolucionario, ideológico, político, moral, y por eso hay peso que tengo preso que tengo a pagar. Y ahora describiste la situación perfectamente, Héctor, porque primero que nada, más importante y más famoso que la gente del mundo sabe, es la continuación de los crímenes que hace el gobierno de Israel, no solamente en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, en los territorios palestinos ocupados, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oeste, y el Líbano también. No sé si la gente sabe que ya Israel eliminó ¿cómo se llama? No, 30, Dilo en inglés. 40, I forgot 40. 40, 40 40 campos hectáreas en en este caso. Líbano. 40 En campos. sur de ¿No? Líbano, Ajá. en sur de Líbano, 40 campos en el sur de Líbano ya no existe. Para nada, nada. Pero el Franja de Gaza hay genocidio. Tengo que decir eso. Una razón por qué estoy suspendido ahora es porque dije que hay genocidio en Gaza, pero tengo que decir la verdad. Sí es peligroso. Sí perdí mi lugar en el Parlamento por 6 meses y el sueldo por 2 semanas no es tan importante. Pero, y capaz voy a tener más sanciones, pero no voy a callar mi boca. Es imposible. Bueno, a eso me Tengo que refiero. decir Ajá, a eso me refiero que eres un héroe y que eres una voz en el muchas desierto. gracias, pero para mí es una obligación. Es una obligación, no solamente derecho. En una sociedad normal, primero que nada, no hay genocidio, pero tampoco no hay persecución de gente que dice la verdad. En Israel ahora, en general, en la media, en la prensa y el Parlamento, es más común a decir mentiras. Si alguien va a mentir, es un héroe. Está bien. Pero si alguien dice la verdad, que hay genocidio, que hay crímenes de guerra, hay crímenes contra la humanidad, especialmente en Gaza, sos como un traidor. No tenés lugar en el Parlamento y capaz no tenés lugar en la sociedad, en el país. No es como un accidente que después que me suspendió, dijo el ministro de la Seguridad Nacional que tengo que ir a Siria. Es parte de la ecuación. Y no soy solo, no es personal, es político. No soy como una víctima. La situación es situación social. Y por ahora sabemos que hay más que 50,000 gente que murió, que Israel lo mató en Gaza. La mayoría, más que 70%, son inocentes, civiles. Casi 20,000 niños y niñas
Yo no voy, que no puedo que no hablar, que no gritar. Tengo que gritar. Y si voy a pagar por eso, voy a pagar por eso. Cuando más que 50,000 personas inocentes pagan con la vida de ellos, con la salud de ellos, que tiene hambre, que no tiene agua, no tiene hospitales, no tiene medicinas, no tiene nada. Perdieron todo y yo voy a tener miedo. No puedo. No puedo tener miedo cuando hace cosas como eso. ¡Qué Es, vergüenza! ¡Qué es, vergüenza es de terrible la todo lo que mayoría! dices. ¡Qué vergüenza que la mayoría del mundo, no solamente en Israel, la mayoría de los gobiernos, no los pueblos? Estoy seguro que la mayoría de los pueblos del mundo lo apoyan los palestinos y la paz contra el genocidio, pero la mayoría de los gobiernos no hace nada, hablan a veces tampoco. A Eh, veces hablan, pero no hace nada. El Estados Unidos bajo de Biden y ahora bajo de Trump, capaz peor, mandé armas a Israel. Veto las decisiones en el NU, cuando hay decisiones contra el genocidio y por el bienestar del pueblo palestino. Qué vergüenza que la humanidad no estudió nada por 90, 80 años, como pasó con mi familia en mi pueblo en Europa. Qué vergüenza. La historia no va a olvidar, nunca va a olvidar la historia. En 50 años, 100 años, si hay mundo, no sé, con Trump capaz no hay mundo en 50 años, pero si hay mundo y humanidad, van a escribir la historia de ahora con vergüenza ¿cómo se dice? Enojado. Enojado, indignado. Ajá. Porque, pero ahora, qué vergüenza, qué tragedia, qué catástrofe que pasa ahí. Pero no es solamente, primero que nada, es genocidio en Gaza, la limpieza étnica en Gaza, especialmente el norte de Gaza, pero también en Cisjordania hay limpieza étnica. Todos los días, especialmente noches, hay pogromos de colonos bajo el auspicio de las fuerzas de la ocupación contra palestinos civiles inocentes que solamente quieren trabajar su tierra. Ahora es la época de los olivas, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Sí, para la recolección de olivo. Sí. Y hay demasiada violencia de los colonos y el ejército, las fuerzas de la ocupación contra la gente, niños también, mujeres, viejitos, que solamente quieren vivir. Hay muchos campos, yo fui a ayudar a los palestinos con los olivos en las últimas semanas. Y siempre hay problemas con el ejército, con las fuerzas o la ocupación o los colonos, contra gente más inocentes, más pobres y más suaves que hay. Y otra vez el mundo no existe, no existe. Y ahora dentro de Israel hay fascismo ahora dentro de Israel. Me suspendieron en el Knesset por 6 meses solamente por las cosas que dije. Son verdad. No, sobre el genocidio, y que dije que Netanyahu es un asesino. No es, no es. Claro que lo es un criminal, tal vez el mayor Tengo, criminal tengo que de decir, este siglo. es un asesino serial. Tengo que decir la verdad. No puedo sentir a tomar mi agua o mate o no sé qué, ver algo gracioso en el tele, como nada pasa. ¿Sabes? En la historia de Israel, el sistema de educación, como yo fui,
como en la escuela, en el liceo. Una pregunta siempre había hasta ahora, ¿cómo pasó que pasó en Alemania, en Europa, hace 90, 80 años? ¿Por qué no hicieron nada, hicieron nada la gente? ¿Cómo no sabían? Estamos viviendo esta realidad ahora, acá. Es imposible. Y por eso, ellos, la coalición, y qué vergüenza, la mayoría de la oposición también no quieren que vamos a hablar. Por eso hay persecución de todos. Cada voz justo contra el genocidio, contra los crímenes, contra la ocupación, por la paz, por el bienestar de los dos pueblos. Nosotros no somos contra Israel y por supuesto no somos antisemitistas o contra los judíos, no, somos por justicia, justicias universales por todos. Apoyaron la libertad e igualdad por todos, judíos y árabes, palestinos, israelíes y todo el mundo. Pero ellos no quieren que vamos a hablar. Ellos quieren, ¿cómo se dice? A nosotros. Callarte, silenciarte, como dijiste también al principio, de una organización de derechos humanos allá en Israel, Sí. que fue la que te silenció. O sea, ¿cómo puede haber una organización de derechos humanos? No entiendo que haga eso. O sea, no es una organización. Increíble, es increíble, es una persona que tiene una organización que busca algo que informar. Miles de sus seguidores envían la misma queja a la Comisión de Ética en el Knesset contra Shaw. Pero parece que hay miles quejas, pero es la misma queja de una persona que todos enviaron el mismo texto. Pero hay miles de aplicaciones. Es parte de la persecución, pero mira, yo tengo suerte porque como un diputado por ahora tengo inmunización, se llama, ¿sí? Inmunidad. Tengo inmunidad. Amigos míos, incluido el secretario del Hadash, del Frente Democrático por la Paz y la Igualdad, que la base de eso es el Partido Comunista, ya tenía 2 investigaciones en la policía esta semana solo por un post en Facebook, nada más. Yo tengo amigos que eran en cárcel por pocos días, investigaciones y todo, o perdieron sus trabajos y sus estudios en las universidades solamente porque están contra el ataque en casa y son por la paz. Es un fascismo y hay una lista de proyectos de leyes, parte ya están leyes en el Parlamento para limitar y abolir los derechos civiles básicas. Por ejemplo, hay leyes para abolir la libertad de la prensa. Va a pasar eso. Ya pasó una ley que dice que jóvenes que tienen bajo que 14 años pueden ir al cárcel si tienen algo con el terrorismo, solamente si son palestinos. Si hay judíos en las organizaciones terroristas judíos, no van a cárcel si tienen menos que 14 años. Hay otra ley que pasó hace una semana que alguien que es un ciudadano de Israel, si hizo algo que se llama terrorismo, el ministro del Interior puede expulsar toda la familia de él de Israel. Sí, supe eso, y también te han amenazado a ti con lo mismo. Ya te gritaron eso. Y ahora también, hoy mismo, hace una hora,
no, hace 30 minutos terminó una discusión en la comisión del Knesset, dentro del Knesset, sobre una ley que va a pasar pronto, que va a prohibirnos de participación en las elecciones. En las próximas elecciones, 99% que Hadash y otros partidos árabes no van a participar en las elecciones. Es la única democracia del Medio Oriente, ¿sí? Eso dicen, eso dicen Sí, ellos. sí. No, no. Y también es un poco de qué pasa ahora. Es poco. Hay mucho más. La violencia de la policía ya no existe. Hay una milicia de las manos del Ben Gvir, del ministro de la Seguridad Nacional se llama. Y él es peor de fascismo. Parece, es como la junta que era en Argentina hace 40, 50 años o peor. Y él ya ocupó la policía como una organización. Claro que no cada uno que está en la policía, pero como una organización, como un grupo. La policía no existe ya. Ahora es una milicia privada en las manos de Netanyahu y Ben Gvir. Y por eso cuando hay violencia de los fascistas y derechistas contra palestinos o contra los izquierdistas, no hay policía, no hay investigaciones. Cuando hay manifestaciones sin violencia contra el gobierno, contra el genocidio, incluido de las familias de los rehenes, hay violencia horrible de la policía contra nosotros, incluso contra las familias de los rehenes. Es increíble. Incluso contra las familias de los rehenes, estás diciendo. Sí, 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 sí. La mayoría de las familias de los rehenes son contra la continuación de este genocidio, por razones diferentes. Hay muchos izquierdistas ahí y hay otros que no son izquierdistas, pero entienden que este genocidio, ataque contra Gaza, es también contra los rehenes. Ahora no importa la razón. Y primero que nada, como Partido Comunista, como Hadash, estamos desde el día 1, después de la masacre del 7 de octubre, estuvimos por liberar los rehenes, totalmente. Pero el gobierno de Israel no quiere liberar los rehenes, porque quieren más genocidio, quieren más sangre, quieren más víctimas. Palestinos israelíes, no importa por ellos, no importa. Ellos no tienen ningún valor en la vida. Por ellos la vida de los humanos no es un valor, es una cosa como instrumental. Más importante por ellos es los intereses del gobierno, los intereses privadas, personales de Netanyahu y las ideas insanos, locas de los mesiánicos. Por eso sangre de los humanos es como una carpa por el Mesías. Es la situación, es la situación. Y la última cosa que voy a decir, y yo dije eso en el seminario hasta pronto, hace pronto. En septiembre, en el PT, en En México. septiembre, sí. Hay, no solamente la policía, hay más milicias fascistas con armas que están esperando a un orden de Ben Gvir o Netanyahu. Es una cuestión de tiempo cuando van a las calles con las armas a matarnos, palestinos y judíos democráticos. Si en la comunidad internacional no van a parar esta locura, muy pronto vamos a ver más sangre en las calles dentro de Israel. Y
mejor que van a acordar eso cuando pasa, porque es una cuestión de tiempo. Pues mire, lo que nos dices es profundamente alarmante porque vemos un gobierno que, como bien dices tú, se está alimentando de la muerte, sobre todo de inocentes, de sangre. No le interesa negociar, quedó claro, más que evidente, las mismas familias lo dicen, no le interesa el rescate de los rehenes, lo se usa como un pretexto para seguir con la guerra en los términos que ellos quieren, la han ido expandiendo, buscan que entrar, así lo vemos desde afuera, que entre Irán, que se involucre Estados Unidos, buscan crear de veras una hecatombe, una conflagración impresionante, y no vemos que eso pare. Como dices tú, invadieron Líbano, ya desaparecieron 40 campos ahí que o sea, ya los disolvieron, ya los deshicieron, más lo que han hecho en Palestina, y luego se sabe aquí que ya tienen planes de urbanización de territorios de Palestina para crear desarrollos inmobiliarios y hasta turísticos. O sea, dices tú, Sí, ¿dónde? horrible. Esto parece de ciencia ficción, Se como si fueron fuera. hace, sí, hace pocos meses, en septiembre, creo que era cuando fui a México, México en septiembre, ajá. que había un como tour que hicieron colonos fanáticos nazistas, tengo que decir, nazis o nazistas, ¿cómo tengo que decir? Nazis, ajá. Nazis, Ajá. que, que hicieron un tour con barco en la mar para ver las destrucciones de Gaza. Es Es, cierto, con barcos ponían, mira lo que están los bombardeos para que los veas. sí, Ah, es mira, no es un cuento de la imaginación. Es la verdad que hicieron eso, es locura, es locura, es la gente. ¿Qué tiene que hacer con la seguridad de Israel? Mira, para mí, para el Partido Comunista de Israel, para Hadash, la solución es de los dos estados. Un estado palestino, un estado israelí. Pero democrático, igual, egalitario. Pero, y nosotros creemos que Israel, como una ciudad, una sociedad, un estado, tiene el derecho a vivir con seguridad. Pero genocidio, crímenes de guerra, eliminación del pueblo palestino, primero que nada es un crimen de guerra contra la humanidad, tampoco, pero también no tiene para hacer nada con la seguridad de los israelíes. Es contra la seguridad de los israelíes. La única cosa que van a hacer seguridad por toda la gente acá, judíos y palestinos y todos, es justicia y paz, es liberación. Para vivir en seguridad, en justicia, el pueblo palestino tiene que tener, porque tiene el derecho, tiene que tener su Estado soberano y independiente. Es el único solución. No hay nada menos eso. a mí me preocupa mucho la situación porque tú has sido atacado desde que empezó el conflicto y no es la primera vez. Nosotros hemos hablado contigo desde anteriormente, desde que estaba Netanyahu, luego se fue y luego regresó y vimos que no pasaban grandes cambios. Tú lo has señalado él, no desde esta ocasión, sino desde ocasiones anteriores, porque él ha ocupado el cargo del poder ahí en Israel. Yo creo que el que ha sido el que más lo ha ocupado más tiempo. Y siempre fuiste tú amenazado, fuiste una voz, digamos, en el desierto, porque iba contra la corriente oficial. Y ahora que pasó esto desde el año pasado y que no cesa, tu situación cada vez es más compleja, más difícil. En algún Sí, momento decías tú, yo no puedo salir a la calle a hacer una vida normal porque me agreden, y corro peligro. En algún momento dijiste, me van a castigar, y sí, te castigaron, de repente se sacaron un mes fuera y luego regresaste por las declaraciones que estabas haciendo tú, que debo señalar, todos los que son diputados o que están en los parlamentos o en los congresos de cualquier país de Occidente, precisamente es el derecho que tienen a expresar su opinión. Están protegidos por ley. La ley los protege para esos cargos no públicos. hay ley. Entonces, tú Sabes que puedes. Ajá. por ahora la verdad es que no hay ley en Israel.
No hay ley. Por ejemplo, el gobierno mismo es el más criminal que todo, no solamente por los palestinos, el genocidio, la ocupación, pero dentro de Israel también, el gobierno hace lo que quiere contra la ley, todos los días. No hay ley en Israel. Ahora el único ley la única ley, la única es femenino ley, ¿no? Ajá. Ley, sí. La única ley. La única ley que hay en Israel ahora es la ley de Shungla. Es la ley que de la gente, hay grupos que tienen fuerza y ellos que no tienen son víctimas. No hay ley. Como dije, el gobierno hace lo que quiere. Mira, hay uno que se llama como el consulto legal, ¿cómo se llama? Consultor legal o consejero legal. Pues consejero o Consejero, consultor ¿cómo? legal. Consejo, Consejero legal. Consejero legal. consejero legal, por la ley en Israel, tiene la autoridad a prohibir el gobierno hacer cosas porque son contra la ley. La base en un régimen democrático es que el gobierno no puede hacer lo que quiere. Exacto. Y que hay Hay contrapesos. limitaciones. Hay contrapesos. Eso. Y ahora, en los últimos meses, cada vez que ¿cómo se llama? Otra vez, el consulto, El consejero. El consejero el legal. Ajá. consejero tiene que decir todo el tiempo que las cosas, las leyes y las decisiones del gobierno son contra la ley, porque son. El gobierno dice que ella es contra el gobierno y por eso no vamos a aceptar lo que dijo. Y hace lo que quieren contra la ley. Y ahora el primer ministro quiere sacar ella para decir eso. Es muy peligroso. Estamos muy cerca de un régimen de un dictador individual que no sistema de justicia independiente, no prensa, no oposición verdadero, no hay nada, solamente Netanyahu y la gente que lo apoya, nada más. Una dictadura entera fascista. Bueno, a mí lo que me preocupa es que tú has alzado la voz. Sé que no estás solo, que mucha gente te acompaña, pero todas esas personas han sido agredidas, silenciadas. Sé que amigas, amigos, compañeros tuyos que han sido activistas de la causa porque se pare esta guerra genocida, han sido víctimas ya del sistema, los han corrido los trabajos, los han encarcelado, los han citado amenazadoramente, obviamente, ante la policía y les hacen prevenciones de que ellos estén haciendo activismo por la causa y reciben obviamente amenazas de todo tipo, desde a sus celulares, a sus correos, en sus casas. Pero tú te has distinguido porque estás ahí precisamente en el Parlamento alzando la voz y ahora sabemos que te sacaron durante 6 meses y Sí. vemos el odio con el que se dirigen a ti, el coraje, el que ellos se sientan que son héroes, que tú seas un traidor para ellos. Y dices tú, ¿en qué momento cambiaron los órdenes en el mundo? ¿Cómo un comité de ética te sanciona a ti por defender la verdad, por defender la justicia, por defender la libertad? ¿Cómo te sanciona un comité de ética y apoya precisamente a los que son enemigos de la libertad y de la libertad de expresión? ¿Cómo es posible eso en una sociedad o en un país que se las da de ser el más avanzado del Medio Oriente? ¿Cómo es posible eso y que los gobiernos se queden callados? No los pueblos nos damos cuenta y te comento, hace unos días, para mi sorpresa, hubo una manifestación a favor de Palestina en Texas. En Texas es un estado muy complejo, porque es un estado totalmente de derecha. Pues hubo una manifestación a favor de Palestina con banderas de Palestina, alegando que no querían que su pueblo fuera arrastrado a más guerras por culpa de Israel, que se oponían a lo que estaba haciendo Israel. Y las banderas eran de Palestina, apoyando el cese al fuego. O sea, ya en Texas lo están haciendo.
que si fuera, es algo muy, no es común eso, no lo ves eso en el Estado. Yo lo Mira, tengo aquí mira, pegado. mira, la ironía, como dije antes, hay miles de quejas contra Shaw. Y esta decisión ahora me suspendieron por 6 meses por solamente 25 quejas, capaz voy a tener más por los otros. Pero mira, la ironía ahí es que el comité afirmó que yo estaba dañando la confianza pública en la Knesset y el Estado de Israel. No es ironía, porque la confianza, la culpa que Israel como un Estado y el Knesset dentro de Israel no tiene confianza del público local y mundial o global, es por las cosas que el gobierno hace, no por las cosas que yo digo. Es una ironía, claro que es mentira también, pero es una ironía tan grande. Y, eh, pero mira, como te dije antes, que la lucha tiene que seguir. No podemos renunciar la lucha. Es difícil, es peligroso. Eh, nosotros, no es solamente yo, mis camaradas también, palestinos y judíos juntos, estamos en una fraternidad como hermanos y hermanas. Todos tienen que entender que el conflicto no es entre judíos y árabes, no es contra los israelíes y los palestinos, es entre es entre la La justicia justicia. y, mala, ¿cómo se dice? ¿Mala? A ver, no, ¿O cómo? es entre demonios, entre Dilo los en, justos y demonios. ok, entre los justos y las personas que son malas, o sea, bueno, Eh, o que los mueven. Eso. Ok, Y hay palestinos y judíos y los dos campos. Y nosotros como el Partido Comunista y Hadash somos palestinos y judíos y otros juntos en una fraternidad, camaradas y hermanos, y creemos que el futuro es nuestro, el futuro es de los pueblos, no de los fascistas, no de los racistas, de los masas. Y vamos a ganar. El problema es cuándo y cuánto personas van a pagar con sus vidas y sangre esperemos que hasta tú la no, victoria. esperemos que tú no, esperemos que tú no seas esas víctimas. Este, El mundo necesita más ojalá que gente, nadie. el mundo necesita más personas como tú, Ofer. Esa es la verdad. El Muchas mundo necesita, gracias. te lo digo en serio, te digo, a mí me asusta lo que has estado haciendo todo este tiempo en una sociedad tan salvaje, tan agresiva, es que hasta tan enferma, porque la forma en que se manejan es de una persona que está enferma, que ya no razona bien. Es muy fácil culpar al otro y ellos siempre son inocentes, están masacrando, pero ellos no se ven que son culpables, ni siquiera hay un cuestionamiento moral. No puedo decir que sean todos, porque debe haber gente que Puedes sí. escuchar ahora un helicóptero en el camino, sabes a dónde. Pasó ahorita el helicóptero, mira, va. Es terrible esto. Mira, te quería comentar. Esta es la charla número 500 que hemos hecho a lo largo de 4 años. Y para mí, eh, estaba por decir con quién la hacíamos y se dio natural que fuera contigo, porque la causa de lo que sucede allá en Oriente, la causa de Palestina es una causa que nos mueve y nos duele. Y lo que tú haces precisamente desde adentro de Israel es algo fuera de lo común y es emblemático de lo que nosotros apoyamos. La verdad, te apoyamos a ti con la lucha que no estás solo, pero a veces parece que estás solo, que estás, sobre todo ahí en el Parlamento, que no hay, son muchos los que te apoyan. Pero hay muchas acá también, mis camaradas en el Parlamento y en las calles. Hay miles de gente que luchan, pero es más fácil, es más difícil, es más difícil. Mucha gente tiene miedo por la violencia, por la persecución,
hay mucha gente, miles de gente, otra vez palestinos y judíos juntos contra el genocidio, contra el gobierno, por la justicia y por la liberación del pueblo palestino, pero mucha gente tiene miedo a salir y a hablar públicamente. Pues, Ofer, Y no te quiero quitar más tiempo, sé que estás ocupado, porque a pesar de que ya no estás en el Parlamento, sigues haciendo tu activismo a favor de parar este genocidio a costa y a riesgo de tu vida, de las amenazas que estás recibiendo, de las amenazas claras que te han dicho de que te quieren expulsar a ti y a tu familia. O sea, simplemente sacarlos, gracias. porque son voces incómodas, son voces que les dicen la verdad. Ahí se confirma que lo que dicen es cierto. Se incomodan tanto es porque les dicen la verdad. Si tú estuvieras mintiendo, la gente te ignoraba, no te Es metían una contigo. época que no hay valor por la verdad en ningún lugar. Mira Trump, mira qué gobierno va a tener. De locos, psicópatas y locos. Uno que dice que no hay, ¿cómo se dice? Germs. Que no hay, bueno, uno dijo que no había palestinos realmente, dijo ya ahí del Sí, no, gobierno. no, pero el ministro de Salud dice que no lavó las manos de él por 10 años porque no cree que hay bacterias, porque no puede verlos. Es el ministro de Salud que va a tener, es locura. No, Es, no, no. Es ministro no, es el ministro de la Seguridad o no sé qué, o la okay. Defensa. El ministro, Robert Kennedy, el ministro de Salud, Ajá, dice que no había corona, que es contra los, ¿cómo se llama? coronavirus, ajá. Infección. Él está Sí, contra las farmacéuticas, pelea contra las y farmacéuticas. claro que son todos contra los palestinos y como tiene ideas mesiánicas, evangelistas, locura, locura. Es muy, muy peligroso, muy peligroso. Va. Ahora, todas las gentes que ha ido formando Trump, todos son, pues ahora sí, a favor de Israel y el genocidio que está haciendo. Vimos que la que quiere poner de embajadora para la ONU ya dijo que la ONU era antisemita. Claro. Y vimos que el secretario de Defensa, sí, fue un veterano, pero pues nada más. Y luego así fue un locutor o comentarista de Fox y ya va a ser secretario de Sí, Defensa. Y dices, oye, pero ¿cómo? A ver qué está pasando. Es de locos, es de locos. Y lo que está pasando ahora todavía Biden no se él queda atrás. mismo, ¿sabes? Ajá. Él mismo es un crimen de guerra. Él mismo es un criminal de guerra. Sí, Pues mira, ahorita te digo lo que nos está preocupando y tú lo debes de saber es que Biden, para poder continuar su política y estorbar a Trump, ya dijo, autorizó los misiles de mm, uso de fabricación norteamericana en claro. Ucrania, que ese es otro tema que vamos a tener que abordar. Va. Mientras, te mando un fuerte abrazo solidario contigo. Igualmente, Es, muchas es, gracias por la oportunidad no y a vamos ti, a hablar. por la disposición tuya de siempre que te hemos convocado Muchas participar. gracias. No, el agradecido somos nosotros porque, como te dije en su momento, el tener un amigo así como tú nos hace que nosotros también crezcamos. Nos ayuda mucho eso. Porque pensamos, Offer pudo, Offer lo está haciendo y miren qué situación. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros no nos podemos quedar atrás ante lo que tú haces, que eres de veras una persona muy, muy valiente. Cuídate, por Muchas favor. gracias, amigo. Muchas gracias y hasta pronto, ojalá. Hasta pronto. Estamos en contacto, Offer. Gracias, gracias a ti. Gracias, un abrazo. Igual.